Deconstruyendo el Arte, edición peruana. Así es, estamos deconstruyendo ya hace más de 2 meses, me parece, artistas peruanos en esta tercera temporada. Y el día de hoy nos toca nada más y nada menos que Víctor Humareda. ¿Han escuchado acerca de este artista? ¿Han visto alguna obra, dibujo sobre él? Recuerden, este es un programa en vivo, es un en vivo que hacemos junto con Daniel y Alfonso y están totalmente invitados para poder también compartir este en vivo con sus contactos. Vamos a aceptar por acá. Hola, hola. ¡Hola! ¿Cómo está todo? ¿Cómo va todo? Bien, aquí justo, ya, ahora sí, ya coloqué el título, ya estamos todos set up. Me da gracia porque cada vez que entro siempre me, me mandas la manito. Clásico. Sí, no, por inercia, te juro, porque yo siempre estoy... ¿Y Bueno, qué tal? bienvenidos a todos. Recordarles, este es un programa en vivo que tenemos junto con Daniel G. Alfonso, curador, historiador de arte, y vamos a, en esta oportunidad, a hablar acerca del artista Víctor Humareda. Víctor Humareda viene a ser como uno de los pintores expresionistas principales del Perú. No voy a hablar tanto acerca de él porque vamos a hacer un repaso, ¿no? Desde el lado de Daniel, comentarnos acerca de las técnicas, de la historia del mismo, por qué es lo que ha pasado, sus viajes, si fue a Europa, si no fue a Europa. No he encontrado información acerca de este artista en subastas, así que hoy día no vamos a tener información del número, ¿no? O valores comerciales, tal cual, pero vamos a reforzar más allá acerca de la imagen del artista, de él como una persona, ¿no? O sea, de la persona creada. Y bueno, y porque él hace mención justamente acerca de ello. Están cordialmente invitados a dejarnos sus preguntas, sus consultas o comentarios. Así es, así es. Bueno, espero que todos estén muy bien en este ya que empezó nuestro invierno acá en la ciudad de Lima. Y pues nada, hoy vamos a darle un poco de color. Vamos a darle un poco de color a través de la obra de este gran creador, de Humareda, que en realidad podríamos decir que es maestro de maestros, porque Humareda enseñó, tuvo muchos discípulos, tuvo muchos amigos, los cuales hoy en día tienen la influencia de Humareda, incluso ya hablamos de Polanco. Y Polanco es, bueno, que no hablamos de Polanco y que no hablamos de Humareda en su momento. Y por supuesto, claro, dedicarle una horita a Humareda, creo que igual nos quedamos un poco cortos porque la vida es bastante extensa y incluso, claro, como tú dices, Brenda, es difícil. Yo imagino que haya sido bastante difícil encontrar valores de un creador que casi nadie habla, que casi nadie conoce, que muy pocos, creo que la historia del arte del Perú como que transita por determinados momentos y lo mencionan porque, bueno, fue amigo de muchos artistas, pero dedicarle un tiempo a un creador tan importante como este artista, que no es limeño, que es de Puno. Y eso me parece interesante como un puneño llega a Lima y comienza a romper esquemas, porque ahora vamos a ver qué es lo que está sucediendo con Humareda cuando él llega a la ciudad de Lima. Un artista, un individuo que nace el 6 de marzo de 1920 en Lampa, en la ciudad de Lampa, en Puno, y vamos a ver cómo él nació en una familia muy humilde, muy humilde, y desde temprano Humareda sintió esa atracción por la pintura, esa atracción por el arte. Incluso hay una anécdota que cuentan de él, que he leído y que se repitió en muchas de las entrevistas que estuve leyendo, que él estaba en un partido de fútbol, algo súper interesante, estaba en un partido de fútbol y de ahí, bueno, en sus jugadas y esas cosas, llega a la portería solo con la pelota para disparar y meter gol, y se queda quieto, no dispara y se queda asombrado por el sol y cómo el sol incidía en la portería y en el portero y las sombras que... Entonces se comenzó a meter en su cabeza en un pensamiento que no tenía nada que ver con el fútbol y dejó la pelota y de ahí
él comenta ya después de mayor, en varias entrevistas, que a partir de ese momento era niño y él comenzó a buscar reproducciones de arte para ver cómo era eso del reflejo de la luz, el color. Entonces, cómo eso me pareció, pero algo como que, wow, como que súper interesante que el fútbol él haya encontrado como un camino hacia la pintura, ¿no? Y a partir de ahí, él comienza a pintar y a imitar un poco obras de artistas internacionales. Y la primera obra que él con 7 años comenzó a reproducir fue la Escuela de Atenas de Rafael, que eso es otro level. Sí, la Escuela de Atenas de Rafael, que está en los museos del Vaticano, que es un fresco inmenso, comenzar a tratar de imitar ese tipo de trabajo me parece como que, señor Humareda, con 7 años, eso ya es, me quito el sombrero, ¿no? Vamos a ver que ya después, por supuesto, sus inquietudes, sus intereses comienzan a ser mucho mayor y a los 18 años él viaja, exacto, ahí está la escuela de Atenas, que es un señor fresco, eso sí es, pero... Y además que Mira la profundidad. Rafael hizo esa pintura con 21 años, es decir, que Rafael también fue otro genio dentro de la pintura renacentista, ¿no? Entonces vamos a ver que Humareda con 18 años ya viaja a Lima, porque bueno, en provincia no hay escuela de arte, tiene que venir a Lima para poder estudiar en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Y es interesante cómo Humareda llega en un momento cuando el director de la Escuela de Bellas Artes era Sabogal. ¿Quién fue Sabogal? El gran artista indigenista. ¿Qué corriente era la que estaba predominando el contexto peruano? La corriente indigenista. Entonces, claro, por ahí comienza estas primeras obras de un Humareda que tiene que vincular un poco la pintura académica, porque no podemos olvidar de que las academias de bellas artes lo que te enseñan es anatomía, dibujo perfecto, es decir, cuerpo humano, etcétera, etcétera. Entonces, romper un poco con eso era bastante complejo. Ahora, Humareda ingresa en la Escuela de Bellas Artes bajo la dirección de Sabogal en 1938-39. Es decir, la bibliografía que he consultado, algunas mencionan 38, otras mencionan 39. Entonces, podemos decir que aproximadamente entre el 38 y el 39, Humareda comienza a estudiar en Bellas Artes. Ahora, ¿qué sucede? Humareda tiene que abandonar sus estudios después del primer año por falta de dinero. No tenía dinero para poder pagar la academia y por lo tanto tiene que abandonar los estudios que retoma en el 41. En 1941, Humareda, regresa a la Escuela de Bellas Artes y se gradúa en el 46-47 aproximadamente. Luego ya ahora ya tengo a Sabogal en la mente. Humareda sale de una academia, sale de un instituto con una línea muy vinculada con el academicismo, donde Humareda rompe con esa academia cuando en 1950 gana una beca para estudiar en la Escuela de Bellas Artes en Argentina. Y en Argentina es donde comienza un interés por el expresionismo, porque en Argentina Humareda conoce y comienza a tener contactos con imágenes de Francisco de Goya, específicamente su serie de pinturas negras. Esa serie de pinturas negras de Goya es lo que primero acerca a Humareda a este universo del expresionismo. Y un expresionismo que también va a estar vinculado con la pintura picasiana, específicamente los arlequines de Picasso. Los arlequines va a ser uno de los temas muy recurrentes dentro de la pintura de este creador. Y vamos a ver cómo también Humareda se va a enfrentar a imágenes de Murillo, ese gran pintor español que, bueno, tiene gran influencia en el contexto peruano. Y vamos a ver cómo Murillo, Daumier, todo el realismo de Daumier es muy... como que muy llegado a la obra de este creador. Específicamente la tercera clase en el vagón del tren de Daumier, que es una obra bastante fuerte, que muestra mucho la realidad de ese momento en
Europa, y también va a estudiar al gran Van Gogh. El gran Van Gogh, que es el antecedente inmediato del expresionismo. Todo lo que estamos viendo, incluso estas obras que Brenda nos está compartiendo, tiene toda esta herencia de Van Gogh, toda esta herencia de Matisse, del fauvismo parisino, de la escuela alemana, específicamente la escuela de Berlín en este momento, y también Humareda increíblemente va a remitirse a la obra de Tintoretto en ese renacimiento tardío, finales del siglo XIV, el siglo XV. Vamos a encontrar a una influencia de Tintoretto a partir del color. Sobre todo los colores que utilizaba Tintoretto en sus pinturas, que eran el amarillo, el rojo, el azul, el verde, son los colores más utilizados por la escuela veneciana, que es la escuela de la cual Humareda va a ver imágenes. En este momento no podemos olvidar de que Humareda está en Argentina y él está observando reproducciones. Uno de sus profesores, Alfredo Guido, que fue un gran artista argentino, le escribe a Juan Manuel Ugarte Elespuru, que también fue maestro de Humareda en Bellas Artes, y Guido le comenta a Elespuru que la obra de Humareda le impactaba de sobremanera, le impactaba el tratamiento de las formas, el tratamiento de las figuras, el tratamiento del color. ¿Qué sucede? Que también en este contexto donde Humareda estuvo un solo año, Humareda estuvo un año solamente en Argentina, él conoce al pintor Benito Quinquela Martín. Benito Quinquela Martín fue un pintor argentino de una estética expresionista. ¿Y por qué? Porque Quinquela Martín representaba esa vida de la periferia, representaba ese mundo bohemio, ese mundo popular de la Argentina. Y por supuesto, Quinquela Martín lo que hizo fue acercar a Humareda a ese mundo, a ese universo que no es la capital, a ese universo que no es lo que se ve en la ciudad, sino lo que se ve ya lo oculto, esa cara oculta de la luna que a veces no queremos ver o no nos quieren enseñar, es lo que comienza a interesarse este creador. En 1951, ¿quieres decir algo, Brendy? Una cosita, antes de que se me pase, porque acá tenemos justamente al gran Polanco de joven, junto con Humareda. su maestro, ¿no? Con Humareda. Esta foto Así es. es bonita. Entonces ya lo habías mencionado, igualmente lo hemos mencionado en otro de Construyendo el Arte, que está grabado, felizmente se está grabado, que es de Polanco. Y ahí también hacemos la referencia, pero desde el otro lado, ¿no? Como desde pupilo, digamos. Claro. La influencia que tuvo, que eso es importantísimo. Ahora estamos viendo desde el lado del maestro, ¿no? De Humareda. Exacto. Entonces, seguimos en los años 50, una época donde ya la corriente indígena está estancada. Ya la corriente indígena da paso a como una especie de una segunda vanguardia latinoamericana, una segunda vanguardia donde vemos esa influencia del expresionismo, esa influencia del surrealismo, del dada, de las corrientes europeas, de la primera vanguardia europea, y donde comienza a entrar por otra línea el arte abstracto. Y vamos a ver que Humareda llega en la década del 50 a Lima y realiza su primera exposición individual en el Instituto Cultural Peruano-Argentino, donde él expone 19 pinturas, donde él expone 19 obras. Y a partir de acá, ya su carrera comienza a crecer, su carrera comienza en ascenso, y desde el 51 al 56, en 5 años, Humareda realiza 21 exposiciones. 21 exposiciones en 5 años, que es un montón, tanto exposiciones individuales como exposiciones colectivas. Para sostener y para sobrevivir, porque Humareda, si bien vendía en las exposiciones, incluso vendía antes de las exposiciones, Humareda también se dedicaba a pasar por determinados bares, por determinados lugares, y vendía retratos a personas que querían ser retratados por él entre 20 y 30 soles. Y la primera pintura, y esto me parece súper interesante, la primera pintura que vende Humareda fue en la década del 50, 1951, la vendió en 300 soles. Así que imagínate, por la necesidad de poder, porque uno de los grandes miedos de Humareda era el cobrador de su alquiler. Uno de los grandes miedos de Humareda, que incluso lo menciona en varias entrevistas, dice,
Mi mayor miedo era que me tocaran la puerta porque estaba atrasado en el pago de mi alquiler o porque estaba atrasado en el pago de la luz o en el pago del agua o en el pago de ese tipo de aspectos, ¿no? De la vivienda. Y entonces vamos a ver que después de toda esta carrera en ascenso en la década del 50, llega 1966 y por supuesto, ¿qué sería de Humareda si no hubiera viajado a Europa? Si no hubiera viajado a Barcelona y París, que fueron las dos grandes ciudades en las que él estuvo. Dos grandes ciudades en las que tuvo la oportunidad de enfrentarse por primera vez, de ver en vivo y en directo obras de Rembrandt, obras de Goya, obras de Velázquez y obras del Greco. Y si se dan cuenta, son 4 artistas que pertenecen a un periodo del siglo XV, siglo XVI, siglo XVII. Ni siquiera son artistas contemporáneos. Ya él había visto reproducciones de otros artistas como Picasso, etcétera, pero vamos a ver cómo a Humareda le comienza a interesar el tratamiento del color. El color, el claroscuro, el tratamiento de la figura, los empastes, ¿no? Cómo crear una especie también de tenebrismo en sus cuadros, porque si bien vemos obras de Humareda con mucho color, hay mucho tenebrismo en algunas piezas, sobre todo en los últimos momentos de su vida. Vamos a ver que a Humareda se le acabó el dinero y tiene que regresar a Lima. Incluso en una entrevista, él después que regresa de París, él menciona que, claro, yo regreso a Lima, regreso de Europa, pero para mí, y él menciona así mismo tal cual, Tacora es mejor que París. Entonces, como que compara un poco Tacora. Él cuando regresa, él también en entrevistas, él dice lo siguiente: mi cuarto es más alegre, me gusta la parada. Recordemos que él vivió en el Hotel Lima, un hotel que ya desapareció, y vamos a ver que ese hotel estaba cerca de la parada. Entonces, para él, la parada era como un referente muy importante dentro de su creación. Entonces, me gusta la parada, el barrio, por su bullicio, por la gente, aunque también siento agrado por la noche, por las mujeres bonitas y las buenas formas. Entonces, vamos a ver que estuvo viviendo casi hasta sus últimos minutos de vida, estuvo en la habitación 283 del Hotel Lima, cerquita, a unas cuadras de la parada. Incluso él comenzó, después de su regreso de Europa, comenzó a representar en sus obras a Marilyn Monroe. Y entonces él lo que dice es que crea como una especie de romance, ¿no? Él inició como una especie de romance con Marilyn Monroe, que fue su eterna musa. Entonces él dice: estoy casado con Marilyn Monroe, no tenemos hijos, vivo solo con ella en mi hotel, nunca me habla ni la toco, solo la contemplo. Además, es de papel. Y entonces siento que eso también resume un poco esa personalidad de Humareda. Humareda que si bien hablamos de que toda su obra y que todo es muy color de rosa, Humareda sufrió mucho por ser de provincia, por ser de color. A Humareda le prohibieron la entrada en muchísimos restaurantes en Lima. De hecho, hay muchas anécdotas que lo botan del restaurante Haití. El restaurante Haití que está en Miraflores, en la calle Diagonal, lo botaron y lo botaban en varias ocasiones porque no le permitían la entrada. Y bueno, lamentablemente por los químicos con los que él trabajaba, comenzaron sus problemas de salud, problemas respiratorios, problemas incluso con el cáncer, y Humareda es operado. A Humareda le extirpan la laringe y las cuerdas vocales. Humareda ya no podía hablar, pero Humareda seguía pintando, seguía comunicándose a través y a partir de la pintura. Y 3 días antes de morir, Humareda pintó un cuadro que se llama, Brenda, no sé si lo puedes buscar, la quinta Eren, H-W-E, Sí, la Quinta Jeren, sí, lo ubico, está en la Barrio quinta Eren de noche, que en realidad es un cuadro que uno lo ve, incluso hay imágenes de la época de la Quinta Jeren, donde ese árbol que aparece en la pintura, ese árbol y esas farolas son los mismos que aparecían en las fotografías de la época. Eso es uno. Tiene otra, Brendita. No sé si ves uno con un farol medio oscuro.
que también forma parte ese también es otro de los que forman parte de Tipo esta serie. total, ¿no? Sí, y fíjense ese aspecto sombrío, ese aspecto, a pesar de que hay iluminación, pero lo que más nos sobrecoge y lo que más nos llega es ese elemento oscuro, esa oscuridad que está en el fondo, y a pesar de ser un cuadro bastante iluminado, porque la luz en ese cuadro se ve muy, muy bien. Y además que es una obra que si comparamos un poco con Ernst Kirchner de la escuela berlinesa, del expresionismo alemán, nos recuerda un poco a esos paisajes, ¿no? Esos paisajes bien expresionistas que representaba Kirchner en la década de los años 20. Y en realidad, esto es un creador que también, leyendo algunas páginas web de Perú, hay una página que se llama el canal.p, donde se muestran 10 curiosidades que debemos conocer en torno a Humareda. Algunas ya las he mencionado, como que, bueno, vivió una familia humilde, dejó la Escuela de Bellas Artes por problemas económicos. Otras curiosidades son como que para poder sobrevivir y hacer dinero, él abandonó un poco la pintura y se dedicó a trabajar en un estudio de fotografía que había en Surquillo. Y eso lo llevaba a la par, ese trabajo de asistente en el estudio de fotografía lo llevaba a la par junto con los retratos que vendía entre 20 y 30 soles. También vamos a ver que Humareda era un gran amante de la música clásica, específicamente escuchaba Beethoven y Bach. De eso cuando hablamos de Polanco en muchas entrevistas lo mencionaba, que él iba incluso al hotel, a la habitación de Humareda, a conversar con él, a fumar y a escuchar música clásica, que incluso lo ayudaba un montón a... Eh, a crear. Incluso hay una pintura, Brenda, no sé si lo puedes buscar, que se llama Marilyn y yo, de Humareda. Marilyn y yo, donde aparece Marilyn de espalda, por supuesto, con un cuerpo bastante voluminoso, y donde vemos a un Humareda bailando al ritmo de la música clásica. Es esto de acá, me parece. Exactamente. Entonces lo vemos con su tocadisco, ¿no? Escuchando un poco de música clásica y como que bailando y su musa, ¿no? Observándolo. Vamos a ver también cómo dentro de la obra o dentro de la vida de este creador, Humareda, a pesar de morir casi que en la pobreza, Humareda vendió un montón, incluso antes de que los cuadros llegaran a las galerías. Y cuando ya lo operaron de ese tumor en la laringe, él, para comunicarse, para poder hablar, utilizaba la pintura, pero también tuvo un blog de notas, tuvo como una especie de diario donde él dibujaba, y esos dibujos eran también como un medio de comunicación. Incluso en esos dibujos él comienza a mostrar esos cánones estéticos de los cuales Humareda va a tener influencia, como Rubens, Rembrandt, Picasso y los grandes artistas europeos, que fueron los grandes referentes directos e inmediatos de este creador. Y con eso creo que es todo. La verdad, hablar de Humareda, creo que nos quedamos con el tiempo corto, porque hay mucho que decir. Y pues nada, sé que no hay mucho valor, sé que no hay mucha información en cuanto a valores, pero igual estoy convencido que debes tener como un as bajo la manga. Así es, justo mi fuente principal de toda esta época de artistas justo me acaba de responder y me dice que en la época que más ha cotizado fue en la del periodo presidencial de Fujimori. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Un No sé. personaje empezó a coleccionarlo, envuelto en todo este tema, ¿no? Y se jactaba de tener la mejor colección de él, ¿no? En esa época fue cuando más cotizaron y los precios oscilaron entre los $30,000. Estamos hablando hace tanto tiempo, no voy a dar el nombre de ese personaje porque ya, bueno, en fin, está envuelto en todo este asunto Claro. de Mori, pero eso es, digamos, como que la época también pico, ¿no? De
de este artista. Ahora bien, como bien mencionas, él antes de exponer y llevar las obras a las galerías, él ya vendía las obras. Exactamente en qué valor no lo tengo cambiado, no lo tengo con cifras, así como siempre me gusta darle la información tal cual como es. No he encontrado información en casas de subasta, eso quiere decir que no los están presentando, al menos, y en las 3 casas de subasta que siempre que Sotheby's, Phillips, Christie's, no se encuentra información. Y sé muy bien de que Filarmonía, por ejemplo, por los 100 años, que eso ha sido el año pasado, me parece en 2020, hizo no campaña, sino hizo como una propuesta por los 100 años de Víctor Humareda, que la llamó 22 días en París, homenaje a Víctor Humareda, ¿no? Bueno, Filarmonía comunica esto ¿por qué? Porque el Centro Cultural Peruano Japonés menciona que los artistas José Luis Carranza, Israel Tolentino y Luis Antonio Torres Villar reviven a través de dibujos y grabados, la posible ruta que el artista puneño Víctor Humareda podría haber recorrido durante las 3 únicas semanas que vivió en París y el cual se fue terriblemente decepcionado. Les voy a mostrar la acuarela, ¿no?, que trabajó José Luis Carranza, que para variar, bueno, mando un súper saludo a él desde aquí. Obviamente lo tenía que dibujar con esos ojos sin párpados. Y bueno, y mencionarles un poco también el Qué tema de lindo. la persona, ¿no? Qué Mira, lindo. que siempre, como siempre, José Luis realmente rajándose, o sea, rajándose me refiero en positivo, como a ver ese tema del detalle del uso del traje. Miren, la combinación, el contraste de colores también. No, genial, 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 genial. Y ahí mira, Ricardo nos comenta, interesante lo que nos dice, que ahora se venden obras de Humareda en 20.000, pero hay muchos falsos, y que incluso Polanco es uno de los grandes autentificadores, porque claro, Polanco lo vio, junto con Hermann Schwartz, que fue el fotógrafo que registró muchas de las fotografías que tenemos hoy en día de Humareda con sus amigos, de Humareda con artistas, con pintores, se lo debemos a Schwartz, ¿no? Entonces, gracias Ricardo por la info. Y sí, me imagino cuántas obras falsas no deben haber de él, pero yo siento de que estos grandes creadores, estos grandes discípulos que tuvo Humareda, sí saben identificar la pincelada, la textura, los motivos, ¿no? Y todos los elementos característicos de una obra de Humareda. Y nos dice Robert, una galería limeña me ofreció un dibujo a 5.000. ¿Qué galería? Robert, con nombre y apellido. Después nos comentas, Robert. Siguen rotando, siguen estando, ¿no? Pero efectivamente hay que validar y autentificar. Gracias, Ricardo, por esa información. Saludos hasta Estados Unidos, que sabemos que estás por allá. Sí, es vital, y ahí es justamente el trabajo que viene de un intermediario o la galería. Ya ellos tienen también como 20 años, creo, en el circuito. Sí, ellos también conocen la obra de Humareda, sí. Sí, entonces definitivamente eso es algo que hay que tener mucho cuidado siempre cuando vienen a ofrecer obra de artistas de este calibre. ¿Por qué? Porque hay mucha falsificación, y hace poco, justo inicios de nosotros pudimos ver en noticias de cómo es que estaban sacando y aprovechándose, ¿no? Porque siempre hay todos estos falsificadores y gente viva que quiere empezar a lucrar, ¿no? Y a robar, y estaban pasando falsificaciones de Tola, Gerardo Chávez, y si mal no recuerdo, de Cislo, de Iona. No recuerdo muy bien quién era el tercer apellido que vi por ahí, pero era una cosa impresionante. Entonces, siempre no hay que solo ver el precio que se está ofertando, sino en realidad hay que revalidar, y eso solamente viene si es que tienes un buen intermediario o una buena galería, ¿no? Entonces, sí es ojo y antenas bien paradas. Ahora, yo quiero mencionarles un poco acerca de la persona.
persona, me refiero a la imagen del artista. Él menciona en varias de sus entrevistas acerca de cómo es que él se extraña de cómo es que la gente ha creado una imagen y una impresión acerca de cómo es él, cuando en realidad se están guiando y están construyendo una imagen en base a lo que perciben o lo que ven de primera impresión. ¿Qué pasa si es que yo les muestro, por ejemplo, una fotografía? Vamos a ir por este lado. Esto va muy ligado a la comunicación visual, ¿no? O sea, a las percepciones, a las impresiones, a la construcción que cada uno se va a ir haciendo en su mente. ¿Qué pasa si es que yo no les digo que él es pintor? ¿Qué pasa si es que no les digo que él es Víctor Humareda? ¿Qué pasa si es que no tienen nada, en absoluto, ninguna información acerca de quién es este señor? ¿No? Ven una persona que está con una mano a un lado, con su sombrero, un poco de sombra por este lado, ¿no? Empiezan a construir de alguna forma que puede ser una persona, en este caso, que le gusta, es jovial, ¿no? Que le gusta, que está sonriente, ahí hay una Marilyn justo, que está sonriente, un poco despeinado, el saco grande, un cantante en sección de fotos, diría yo, dice C.R. Muñoz. Un cantante, ahora, porque tienen la información de la obra, dicen, es pintor, ¿no? Claro, Pero exacto. un poco como que el saco es largo, le queda grande, ¿no? La habitación está un poco ordenada, ven la máscara. Vamos a ir construyendo la imagen de esta persona. Ya, ahí sí decimos si es pintor, ¿no? Porque tiene la brocha en la mano y todo. Como bien Daniel mencionaba, él fue muchas veces discriminado por el simple hecho de tener una personalidad que sí era reconocida como un poco aturdida, que sí era reconocido como si hasta a veces lo confundían que estuviera borracho. Y en realidad, yo he visto justo un par de entrevistas en donde mencionan sus amigos, sus amigas, o hasta pupilos también, en donde dicen que él no tomaba. Uh-huh. Que eso me pareció algo, o sea, eso fue para mí algo nuevo, porque de verdad, no les miento. Yo en primera instancia, por lo jovial que era, cuando vi estas fotos, ¿no? Se ve como una persona que era desaliñada, pero era así su personalidad, sin mayor esfuerzo, ni ningún alcohol de por medio, ni ningún tipo de droga. Sí, muchas veces sí las personas, y bueno, las notas que he leído es como que sí lo reconocían que era una persona que estaba como que vivía intensamente. Eso también te lo dicen, vivir intensamente, ¿no? Entonces, es importante nunca guiarse de las primeras impresiones o de aquellas imágenes que solamente se ven y que uno mismo va construyendo en su cabeza esa imagen de esa persona. Este señor fue discriminado X cantidad de veces y como muy bien dijiste, justo en un café acá al frente del Parque Kennedy, que todavía sobrevive, porque eso realmente han sobrevivido. Hebreo de vitalidad, me gustó esa. Está buena, Aro Santiago. Chileno viviendo en Suiza, un abrazote. ¿Suiza o Suecia? Ahorita ya no recuerdo, pero un abrazo para ti también. Es importante, ¿por qué? Porque menciona justamente una amiga pintora de él, y Beta, ahorita no recuerdo el apellido, que estaban dentro, y ella se empieza a quejar. ¿Por qué? Porque no lo dejaban entrar al café por malaspectoso y porque creían que estaba ebrio. Y ella le dijo, él no toma. ¿Dónde está el administrador? Y empezó a gritar dentro del café, ¿dónde está el administrador? Los mozos calladitos, y una persona dijo, yo soy el administrador. Entonces, no puede entrar esta persona porque no tiene buen aspecto. Sucedió que finalmente lo sacan del café y a la señora, a la pintora también, la cogen de los dos brazos, dos mozos, y la sacan del café. Se van a sentar al Parque Kennedy en una banca y empiezan a decir, ¿por qué es que hacen esto? ¿Por qué nos hacen esto? ¿No?
Parece que Daniel, breve pausa, parece que Daniel se nos fue. Sí, volviste. Regresando. No, te dejé de escuchar, te veía moviéndote, pero no te escuchaba. Parece que sí me han estado escuchando Sí, entré y sí vi que los demás sí te estaban escuchando. Pero bueno, sí, Sigo continúa con porque... otra anécdota porque es importante aclarar estos puntos, sobre todo por un tema de la creación y la construcción de la persona. Y me refiero a la persona, cuando tú lees y ves el concepto de persona con doble N en inglés, te tratan acerca de también la imagen del artista, ¿no? Y la imagen de la construida, ¿no? De la persona. Entonces, creo importante hacer esas aclaraciones. La segunda anécdota que también comentaba esta misma amiga artista de Humareda es que cuando iban a la casa de algún coleccionista, ¿no? Que a veces los invitaban para almorzar, ellos dos se cuestionaban al salir y ellos estaban agradecidos por las invitaciones y todo, pero cuando salían, él le preguntaba a ella y le decía, ¿tú crees que ellos sean felices? ¿Tú crees que ellos sean realmente felices? Entonces, siempre se hacían este tema de él, ¿no? Él planteaba, pero finalmente yo creo, y guarda mucha concordancia con su intensidad, sin conocer, o sea, porque realmente yo le soy sincera, o sea, no es que yo haya buscado o haya visto una obra de Humareda constantemente, ¿no? Creo que sí es un artista importante, expresionista, no es de los que me mueva así intensamente, pero sí creo que su personalidad era una personalidad muy jovial, pero a la vez también muy sufrida. Y ese sufrimiento es el que justo lo enlaza a por qué es que crea toda esta relación imaginaria con Marilyn Monroe. ¿Qué sucede? Él cuando habla acerca de Marilyn Monroe dice, yo no solo la aprecio y me encanta, me fascina su belleza física, sino porque en realidad era una mujer muy sufrida, era muy triste, y por eso es que yo me relaciono con ella. Imagínense, o sea, eso mismo también él verbalizaba y lo comunicaba, ¿no? Entonces puede parecer una persona muy sonriente, muy jovial, muy feliz, ¿no? Pero esto es un shot, esto es como que un instante, ¿no? Por eso no hay que guiarse solamente de las imágenes, sino hay que realmente calar y conocer y comprender de dónde vienen, el comprender cómo es que piensa el otro, ¿no? La comprensión y el trazar puentes, ¿no? Entonces, para no vivir ensimismados en su propio yo, ¿no? Así. Eso yo creo que es importante. Entonces, si bien no tengo valores tal cual, gracias a Ricardo, gracias a Robert, que nos han mandado información también igualmente de los valores, pero sí, a ver, acá tengo justo un poquito más de info que me han mandado. Una buena obra de un buen formato entre 1.20 por 90 puede llegar a un precio límite de no más de $15,000 aproximadamente. Formatos pequeños entre 4.000 más o menos. Formatos medianos entre los 8.000 más o menos también. Todo esto es referente a óleos. Muchos formatos que están entre 500, 2.500, bueno, 5.000, que es lo que han mandado también a Robert. Quien tiene mucha información fotográfica por ser amigo personal de él es Hermann Schwarz, ¿no? Que es quien ya habíamos conversado sobre. Y acá una última foto para compartir. Ahí Claro, está. Roberto nos dice que habrá que ver a su familia, pero creo que no dejó descendientes. Creo que habla más acerca de ascendientes. Ascendente, o sea, dónde creció, cómo lo hizo, más referente a la parte en Puno, ¿no? Creo, pero sí viene de una familia un poco disfuncional. La niñez que tuvo creo que fue bastante dura y sí viene, y no solamente, y he leído algo, pero no estoy del todo segura, tendríamos que leer un poco más, ¿no? Acerca de que el padre embaraza, ¿no? A alguien que vuelve su criado, un rollo algo así, pero tengo que validar mejor, porque así hubieron bastantes, ¿no? Bastantes
personajes, ¿no? Y artistas también que sí estaban de alguna manera, su ascendencia fue de esa forma, ¿no? Entonces fue bastante crudo y bastante frustrante, ¿no? Para un niño, todo el proceso de crecimiento, eso es lo que más te marca, ¿no? Ricardo Fernández nos menciona no al racismo y clasismo. Eso, muy bien, muy bien. Eso me gusta. Vladimir, también saludos para Vladimir, excelente. Y no, y bueno, esa es la información que tenemos, pero realmente siempre que gracias por sus comentarios, por su participación. No sé, Dani, si es que quieres añadir algo más. No, todo lo que has contado, la verdad me parece súper genial, porque además, claro, a la hora de ver un artista siempre vemos la obra, pero después hay que ver la personalidad, ¿no? Hay que ver a la persona, hay que ver al individuo que está detrás de cada una de esas obras, ¿no? Y la verdad es súper interesante, ¿no? Ya saben, acá en estos sábados tienen que coger lapicero, lápiz, papel y todo se anota porque tenemos harta información y así ustedes también nos van mandando más información también y podemos ir construyendo esta deconstrucción del arte. Bueno, nada más que comentarles ello y asimismo, si es que no se han suscrito al canal de YouTube de Blog Art Perú, pueden hacerlo en el link en la bio, ya que estamos dando 5 noticias de arte de la semana super hot, no solamente del mundo, ¿no? Obviamente también tenemos una dosis de Perú, es en inglés porque estamos promoviendo justamente arte a nivel global y este es nuestro único programa en español, así que no se la pueden perder todos los hispanohablantes, sábados mediodía, junto con Daniel Gelfonso, no se olviden de seguirlo, y Brenda de Blog Art Perú. Que tengan lindo fin de semana. Así es, gracias, muchas gracias. Chao, chao. Chao. Chao.